Estamos de vuelta en Punto y Contrapunto para el último bloque de la noche. Detenciones arbitrarias, comunidades con hambre, cuerpos en las calles ante la crisis generada por el COVID-19. Algunos gobiernos de América Latina han minimizado la enfermedad, mientras que otros han aprovechado para instrumentar medidas que ponen en riesgo a su población más vulnerable. Veamos el contexto. Mientras algunos gobiernos de América Latina han minimizado las consecuencias de la pandemia, otros enfrentan situaciones extremas y han recurrido a medidas drásticas. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro minimiza efectos del virus y se opone a la suspensión de actividades no esenciales. En Guatemala, desde el 23 de marzo hay toque de queda y hasta el 12 de abril estuvo prohibido el traslado entre regiones. El Salvador, sin decretar toque de queda, tomó medidas similares. El presidente Nayib Bukele ha utilizado Twitter para ordenar al ejército instalar cercos sanitarios donde considera que la población incumple la cuarentena domiciliar obligatoria. Quienes violen las medidas de aislamiento pueden ser enviados a centros de contención en donde permanecen 30 días. En Ecuador, los hospitales y servicios funerarios fueron rebasados y las imágenes de cadáveres en las calles se dieron a conocer en todo el mundo. Colombia está en cuarentena total desde el 25 de marzo y aunque el gobierno anunció ayudas, en varias ciudades se colocan banderas rojas en las ventanas como señal de hambre. Amnistía Internacional advirtió además que los pueblos indígenas en cuarentena no han recibido ningún tipo de apoyo, por lo que morirán de hambre si el Estado no actúa inmediatamente. Punto y contrapunto. Bueno, tercer tema que está muy conectado con el primero, con el que abrimos la discusión esta noche. Podemos empezar ahora con Aide. El tema de las cómo ponderar las libertades, digamos, de las democracias de América Latina frente a una pandemia como el COVID-19. Hay esta pulsión autoritaria por parte de muchos gobiernos que quieren decretar toque de queda. No ha sido el caso mexicano, que así como bien mencionabas, en algunos gobiernos estatales, algunos gobiernos regionales han tratado de meter medidas un poco más severas. En América Latina, ¿qué es lo que esperamos ver en las próximas semanas? Si quieres puedes meter también ya de una vez el tema económico, que por cierto me gustaría invitarlos a una mesa exclusivamente sobre las respuestas económicas de América Latina frente al COVID-19. Aide. Sí, muy bien, gracias, Genaro. Mira, efectivamente es muy complicado, como lo mencionamos hace rato, que en un país como México, 120 millones de habitantes y donde además tenemos esta memoria histórica sobre la represión en cuanto al tema de derechos humanos, tú metes medidas de esta naturaleza, pues puedes escalar con problemas que no puedas controlar. Entonces puedes tener ya dos frentes abiertos, por un lado la parte de salud y por otro lado la parte social. Ha habido protestas en América Latina, en varios países por diferentes motivos. Hace rato veíamos en efecto los pañuelos rojos, o que son totalmente antagónicas al tema de decir me quedo encerrado en casa y protesto con un pañuelo rojo, no, viendo a la inspiración personalizada de la estupidez humana que es Bolsonaro, encabezando una protesta diciendo que está en contra del aislamiento, pero pues ahí opera lo contrario, que es que los gobernadores están tomando acción y son ellos quienes están imponiendo las medidas restrictivas en un país como es Brasil, ¿no? Y que también pues sería totalmente pues muy complicado meter una cuarentena como la estamos viendo en Perú o como la estamos viendo en El Salvador, que pues admira tener 261 casos, o como en el caso de Colombia, que están con drones y todo eso que platicamos hace rato. Claro. Creo que aquí hay un factor, todos están siguiendo una recomendación que ha sido emitida por Naciones Unidas desde el principio, que hay que hacer mucha inversión en cuanto a los apoyos sociales y apoyos directos, estas transferencias directas a la ciudadanía. En el caso de México, pues ya hay programas sociales, y yo veía que en la mañana tú retuiteabas algo de Oxfam, y efectivamente tienes razón, estos programas sociales que sí, van dirigidos a una parte de la población, pero no cubren todo. Yo he por muchos lados tratado de debatir esta parte de la clase media, de esta parte también de los profesionistas que quedan como en vilo, ¿no? Que puede ser que los créditos de 25,000 pesos sí alcancen para una buena parte de la población, pero quizá no para todos aquellos que tienen nóminas un poco más pesadas, quizá necesitan estímulos de otro tipo, como ayuda económica, que ya lo platicabas, que sería otro programa, pero creo que los apoyos sociales han sido muy trascendentes en el caso de México. En el caso de Perú, lo que estábamos viendo hace rato también es muy importante, pero avecina una crisis para todos los países del mundo. Creo que tenemos que entender la manera de hacer la política económica y de tener nuestra economía política de manera distinta,
tenemos que entender que hay que cambiar muchos hábitos, que hay que renovar no solamente a nivel nacional muchas visiones de cómo convivir economía, cómo convivir política y cómo convivir naturaleza también, ¿no? Creo que este es un tema bien importante y para América Latina, sobre todo por ser un lugar tan rico en recursos naturales, vale mucho la pena que lo vayamos viendo como un ensayo de lo que podemos hacer ante dos crisis que se nos pueden avecinar. Una, la crisis de cambio climático, donde por supuesto al ser países en vías de desarrollo estamos más expuestos, pero por ser también países con muchos recursos podemos enfrentarla mejor, recursos naturales me refiero, y también la crisis migratoria, que al final del día es algo que todavía no logramos solucionar y que cuando migran, las personas también migran todos sus problemas, los problemas económicos y en este caso los problemas de la salud. Claro. Jorge, ¿coincides con la lectura de Aide? Mira, yo con lo que coincido es que el contexto en el que América Latina se ve inmerso viene ya de varios años, principalmente en términos de crisis económica y crisis migratoria y humanitaria. No es generalizado, pero sí en puntos específicos. Lo que destacaría es lo que decía justamente, que los países que mejor desempeño han mostrado para enfrentar la crisis, casualmente han seguido estos lineamientos, recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y nuevamente vemos cómo la mejor política exterior no es la política interior. Ahí tenemos el caso específico de Argentina y Chile, son los dos que destacaría. En el caso de Argentina, vemos cómo un presidente se decidió a tomar acciones prontas, dejaron de lado cuestiones políticas, vimos a toda la oposición, a los candidatos presidenciales dar un mensaje conjunto para invitar al presidente a un diálogo a fin de tomar medidas pertinentes y en tiempo. Crearon una comisión para justamente atender las cuestiones relacionadas con los empleos, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas. Hay que recordar que en América Latina un número importante de gente depende de la informalidad. Es el caso específico de México, que casi un 60% depende de esa informalidad, ¿no? Entonces, si tú atiendes de manera oportuna las cuestiones relacionadas con las pequeñas y medianas empresas y apoyas a este tipo de personas del sector laboral informal, tienes una buena ventaja y un nivel de aprobación destacable. Es el caso de Alberto Fernández, que tiene un 79% de aprobación actualmente. El caso de Chile es otro que yo destacaría. Tienes a un Piñera que estaba en un nivel de aprobación de casi el 12%, lo duplicó al 21% con medidas claramente ad hoc a la situación. Creó una comisión para dialogar entre el sector privado y el gobierno, cosa que no está sucediendo, por ejemplo, en el caso particular de México, que está habiendo ciertas diferencias. Aquí en Chile tienes tú un diálogo nacional entre los dos entes de gobierno, digámoslo así. Tienes apoyo a las pymes y adicional tienes medidas, por ejemplo, el presidente lanzó una iniciativa para crear una especie de ID, donde van a poder identificarse las personas que ya estuvieron contagiadas y que eventualmente se vuelven inmunes, para tener una medición mucho más clara de qué comportamiento va a tener la pandemia post el punto más fuerte. Entonces vemos cómo la visión va mucho más allá y es completamente contrastante con países como Brasil, claro, o países como Nicaragua, que buscan o llaman a movimientos sociales en amor en tiempos de COVID, como le llamó en ese momento Ortega, ¿no? Entonces creo que ahí está muy claro y eventualmente vemos cómo los comportamientos de las curvas están reflejando los efectos de estas decisiones. Claro. Alejandro, en efecto, ya que pase esta pandemia, vamos a voltear a ver cuáles fueron las mejores experiencias comparadas en América Latina para poder haber aplanado la curva más rápido, haber salido, digamos, de la fase 3 de una manera mucho más eficiente. Hoy, ¿qué es lo que estás viendo? Y ya te tenemos en video, por cierto. Mira, Genaro, la pandemia pasará, pero dejará, pues según la CEPAL, mayores cifras de pobreza extrema en una región donde eran ya muy altas. Yo lo que veo es que la pandemia está teniendo efectos muy severos en la región, en que los países pues ya enfrentaban, como bien dijo Jorge, una crisis
reducción de tasas de crecimiento, cuando no recesión, problemas de desempleo, problemas para mejorar la distribución del ingreso y situaciones fiscales de debilidad. Los países deberán enfrentar estos desafíos previos a la pandemia, pero que en algunos casos se recrudecerán, Genaro. Claro. Se reducirá la capacidad fiscal, serán necesarios, esto es muy importante, recursos para múltiples demandas. Los dilemas son variados y bueno, pues sí, genera profundo impacto económico. Todos los países de América Latina yo creo que están interconectados en términos migratorios, comerciales y sobre todo en recepción de remesas, que se van a ver muy afectadas y que grandes comunidades en toda la región pues viven por remesas. Estamos frente a una situación excepcional, yo veo, que requiere, Genaro, pues respuestas excepcionales, ¿no? Claro. Y por último, Lila Veda, antes de irnos al corte, ¿qué es lo que destacarías hasta este momento? Y otra vez les reitero una invitación para armar ya una vez el programa el próximo viernes, las respuestas económicas en América Latina al COVID. Pero ¿por qué nos quedamos ya, Lila, simplemente con ahorita las mejores prácticas que has visto de gobiernos latinoamericanos, prácticamente 2 meses casi ya de los primeros casos en la región? Sí, mira, hay mucho que no sabemos del coronavirus. No sabemos exactamente cómo reacciona la gente, hay muchos síntomas diferentes en cómo reacciona cada persona, pero sí sabemos varias cosas que son científicas, que son numéricas y que van más allá de una opinión y que van más allá de un sistema político. Es decir, nosotros sabemos, dada la experiencia de otros países a nivel internacional, que la supresión y la mitigación logran aplanar la curva para no rebasar los sistemas de salud pública, para darle la oportunidad a los sistemas de salud pública que puedan absorber de manera paulatina a los casos de coronavirus. Y yo creo que más allá de quién esté en el poder, yo creo que los números no fallan y van a ser juzgados cada político y cada gobierno por los números que vayan desarrollándose, y creo que esas estrategias van a poder ser medidas gracias a si se hacen pruebas masivas, obviamente, pero este virus no respeta fronteras y no respeta sistemas políticos, y yo creo que sí tenemos que recurrir a la ciencia, no caer en opiniones, no caer en sistemas políticos y más bien atacar esto de frente, porque aparte vamos contratiempo. Si algo se ha notado es que estas decisiones se tienen que tomar a tiempo y que vienen acompañadas con costos políticos muy fuertes. Y como tú bien dices, económicamente la región, ya lo dijo la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL de la ONU, va a vivir la recesión más fuerte de su historia, cayendo un menos 5.3% para el 2020, peor que la Gran Depresión, peor que en 1914 durante la Primera Guerra Mundial. El Fondo Monetario Internacional está estimando que va a caer un menos 5.2% el crecimiento económico, y aún cuando se puede dar quédate en casa, hay mucha gente que vive al día en América Latina y que no puede quedarse en casa porque tiene que salir diario a darle de comer a sus familias. Dado a eso, se está estimando que va a crecer un 4.5% el nivel de pobreza, 30 millones van a entrar en pobreza y 16 millones van a ser adicionados a pobreza extrema. Y esto, Genaro, acompañado de un desempleo que va a crecer un 11.5%, que eso se traduce en 38 millones de personas de desempleo. Entonces, más allá de lo que estamos viviendo ahorita en una pandemia en tiempo real, tenemos que ver cómo va a ser esa fase de recuperación a mediano y a largo plazo, porque la región va a tener que integrarse de una manera innovadora, dado que el comercio internacional y los países alrededor del mundo van a estar fuertemente agravados por esta pandemia. También se está estimando que la economía global va a caer un menos 3.0%. Entonces, esto va a tener un efecto grave en América Latina, y la gente más necesitada se va a ver muy afectada. Entonces, yo creo que eso hay que tener, ponerle mucho énfasis de aquí al futuro. Claro. Pues, ¿qué les parece si repetimos esta mesa para el próximo viernes para hablar de las respuestas en materia económica en la región? Si de una vez están de acuerdo, pues lo podemos dejar planteado ya para la próxima semana. Claro que sí. Listos. Encantado. Pues ya está. Pues gracias a los cuatro. Tenemos que hacer una pausa. Ya solamente regresaremos para despedirnos con la paparrucha de la noche. No te vayas. Esto es Punto y Contrapunto.